Hola comunidad, espero estén teniendo un excelente día. Quiero comenzar agradeciéndoles por la excelente recepción que ha tenido el nuevo formato de nuestros videos. Créanme, cada mejora que hacemos es para que ustedes puedan sumergirse más en cada relato. Les recuerdo que pueden enviar sus experiencias al correo que aparece en pantalla. Por favor, apoyen al canal suscribiéndose, dejando su like y activando la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Subimos 2 por semana, así que estén atentos. Además, pronto habrá más sorpresas. Sin más, apaga las luces, ajusta el volumen y prepárate para sentirte el protagonista de los siguientes relatos. ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a ti y a toda la comunidad. Sigo tu canal desde hace 2 años. Esta noche me gustaría compartir un relato de algo sucedido a mi padre. Más adelante espero compartirles uno que me ocurrió a mí. Mi nombre es Héctor Galván, soy de Nuevo León, del municipio de Juárez, donde vivo actualmente. Mi padre ahora es alguien pensionado, cuya mayor parte de su vida dedicó al oficio de trailero. Hace poco escuché un relato en este canal sobre un trailero a quien le sucedió algo en la carretera de Mamulique. Y la verdad es que mi padre también pasó por algo sumamente extraño en la misma carretera. Cuenta que una noche, a eso de las 11 o 12, salió con carga rumbo a su destino. Iba de bajada en aquella carretera oscura cuando divisó a escasos metros adelante una sombra de forma humanoide. Ante la repentina aparición, mi padre no tuvo tiempo para frenar, por lo que jura que sintió cómo le pasó todo el tráiler encima al pobre sujeto. Mi padre, preocupado, creyendo que se trataba de un indigente, quiso detenerse, pero el miedo no lo dejó. Persignándose y pidiendo perdón, continuó su camino hasta base. Dice que pasó todo el día siguiente pegado en las noticias, esperando escuchar sobre un atropellado en la carretera. Pero pasaron las horas, pronto los días, y jamás se escuchó algo al respecto. Mas él, aún preocupado, cargando con el peso de haberle quitado la vida a un inocente, decidió hablar sobre ello con un amigo a quien le decían el loco. Muy angustiado le contó todo, sin esperar la gran sorpresa que se llevaría al escuchar a su amigo reír apenas terminó de hablar. «No, hombre, ¿de qué te preocupas? A ese ya lo atropellamos todos en la línea», le dijo. Al ver la cara de confusión de mi padre, le contó que aquello era una aparición, un fantasma que vagaba por ese tramo, poniéndosele enfrente a cuanto tráiler pasara. Aunque la explicación era algo que lo dejó con más dudas, ciertamente sintió un gran peso quitarse de encima, consciente de que no había dañado a nadie, al menos no que estuviera vivo. Es una noche que siempre recordará. Cada que puede cuenta este relato, advirtiendo que los peligros del camino no solo son con los vivos. ¿Quién sabe qué es lo que pasa en la carretera de Mamulique? Saludos, espero que siga creciendo este hermoso canal. ¿Qué tal? Soy Néstor Arriaga. Al escuchar tus historias que mi prima me ha mostrado, he decidido compartir mi experiencia con tu comunidad. Espero me crean, pues esto es algo que me tomó años poder asimilar. Viví un tiempo en Jalisco, donde estuve casado por alrededor de 3 años sin haber tenido hijos, y no porque no pudiéramos, sino porque mi esposa y yo primero queríamos disfrutar nuestro matrimonio. Cuando encontré un trabajo de trailero, lo miramos como una aventura. Desde el primer viaje disfrutamos la charla, escuchar música, ver el paisaje, incluso burlarnos de nosotros mismos, llamándonos nómadas. Viajar y conocer México era un sueño para nosotros.
Una noche que salíamos de Los Mochis hacia Mexicali, me llamaron mis amigos para alertarme de un accidente en la carretera, por lo que mi esposa y yo cambiamos el GPS avisando el cambio de ruta a mi jefe. Continué por un tramo que, si bien era conocido, lo había transitado apenas unas cuantas veces, pero aquello, créanme, era mejor a quedarnos atascados en el tráfico. El camino solo era iluminado por la luna y faros de mi unidad. El calor sofocante nos hizo subir el aire acondicionado, mientras Meli me pasaba un vaso con agua fría. Bebí sin despegar la mirada del camino, mientras que Meli, por su parte, iba tarareando una canción cuando repentinamente se quedó en silencio. Algo estaba en la carretera, en medio, mas no de pie. Estaba flotando. Puse las altas enfocando la mirada en aquello que estaba suspendido ahí. Meli sacó el celular mientras decía, ¿eso vuela? Y tras ello comenzó a grabar o tomar fotos. No le presté mucha atención. La distancia entre esa cosa y nosotros fue suficiente para frenar y quedar unos cuantos metros, enfocándola con mis luces. Aquello no nos quería dejar pasar, ni siquiera se inmutó antes de poder frenar. Para esto tenía los nervios de punta, porque aquello nos miraba intensamente, con un fulgor anaranjado en sus ojos. En cuanto a cómo flotaba, quién sabe cómo lo hacía, porque no hacía ningún movimiento, como un aleteo o algo así. Era más bien como si estuviera suspendido en el aire, pero tampoco había lugar donde lo pudiera hacer, árboles o algún poste. Nada. Tampoco era un cometa de papel, no era algo que hubiera visto antes, pues ni siquiera estábamos cerca de algún poblado. Desde hace rato Meli había dejado de hablar, solo podía escucharla respirar pesadamente, mientras yo sentía que aquello me robaba el aliento mientras más me miraba. Después de un minuto, esa cosa comenzó a acercarse y tras un chillido que nos lastimó los oídos, levantó el vuelo moviendo sus grandes y oscuras alas. Con las luces iluminándolo, pudimos apreciar mejor a aquel ser alado y de cuerpo humanoide. Su rostro parecía carecer de nariz, más similar como la de un cerdo o murciélago. Meli comenzó a llorar y a orar, mientras que yo no dudé en mover los cambios y retomar la marcha tan rápido como pude. Justo en el momento que ganaba velocidad, aquella cosa volvió, estrellándose directamente en el parabrisas. Casi suelto el volante, pero por nada del mundo me iba a detener. Con el único propósito de largarnos de ahí, ni atención prestamos a los repetidos golpes en la caja. Gritamos aterrados, mas no paré hasta llegar a una gasolinera, unos cuantos kilómetros adelante. Bajamos histéricos, negándonos a volver a carretera por el resto de la noche. Los trabajadores, debo decir, fueron muy amables. Nos ofrecían café y agua, mientras nosotros nos abrazábamos y llorábamos aterrados. Jamás había visto algo así, relacionado a lo paranormal, y Meli mucho menos, por lo que ya se podrán imaginar cómo estábamos. Para colmo, los chicos de la gasolinera no sabían qué decirnos, pues nadie había llegado con un susto así. Simplemente nos atendieron lo mejor que pudieron, y en verdad lo agradecimos. Ya por la mañana, con la luz del sol amparándonos, me sorprendió encontrar golpes en toda la unidad, y algo donde esa cosa se había estrellado. Era una sustancia negra, con un olor muy asqueroso. Tuve que lavar la unidad varios días, varias veces, y cuando finalmente retiré la mancha, me percaté de que la pintura en esa parte también había desaparecido, como si aquel líquido fuera corrosivo. Creo que jamás sabremos qué fue aquello que vimos en la carretera, pues un año después tuve un accidente y jamás volví a manejar de noche. Meli, por su parte, decidió que su vida sería mejor si terminaba su carrera de abogada, y a raíz de eso, para bien, todo cambió. Lo que resta decir, comunidad, es que hay cosas que, aunque no podemos ver, sin duda están ahí.
y no hace falta verlas para creer y, sobre todo, tener cuidado de ellas. Ocurrió un sábado. Estaba con mis primos en casa de mis abuelos, platicando cuando uno de ellos propuso salir a dar una vuelta en las motos. No había mucho que hacer, y considerando que sería un camino poco transitado, lo que significaba andar sin ningún problema, aceptamos. Estuvimos un rato, y a eso de las 8 de la noche, decidimos que era hora de volver a casa, más que nada para no preocupar a nuestros familiares. Entonces, cuando tomamos el camino de regreso, mientras transitábamos, vimos salir prácticamente de la nada la silueta de una persona. Se detuvo en medio del camino esquivándola apenas. Fue tan rápido que no alcancé a divisarlo bien, nada más allá de su silueta oscura. Habló por todos al decir que sentimos escalofríos al ver aquello y una mala sensación, pero tal vez solo era un borracho, así que continué sin siquiera detenerme a ver si le pasaba algo al sujeto. Nos apresuramos a llegar, percatándome en el trayecto de que mis primos no hablaban. Les pregunté qué ocurría, viendo expresiones de miedo en sus rostros, cómo temblaban y sudaban frío. Eso que se nos atravesó no era una persona, dijeron. Nos orillamos más adelante y ellos me contaron que, cuando lo tuvieron cerca, aquello más bien tenía el aspecto de un cadáver en proceso de descomposición, como si alguien a quien habían enterrado hace días de alguna manera se hubiese abierto paso al exterior. Intenté tranquilizarlos, diciéndoles que solo había sido un borracho, que seguro se había caído en uno de los tantos predios baldío y por eso tenía ese aspecto. Tras mis palabras, volvimos al camino. Cuando llegamos a un punto oscuro, escuché a uno de mis primos gritar, completamente aterrado, que alguien le había sujetado el brazo. Su grito nos puso en alerta, pero no podíamos detenernos ahí. No fue hasta más adelante, en una pequeña tienda, que nos percatamos de que su brazo sangraba. La herida parecía hecha con uñas, no tan profunda, pero había pedazos de piel que le faltaban, de donde la sangre brotaba. Decidimos largarnos para llegar lo antes posible a nuestro hogar. En este momento todos nos encontrábamos asustados, temerosos de lo que pudiera estar esperándonos en el desolado camino. Antes de encender las motos, escuchamos un grito aterrador en la distancia, más como lamentos que poco a poco iban convirtiéndose en una risa desquiciada. Ni siquiera nos molestamos en voltear, simplemente manejamos, pidiendo a Dios no ver nuevamente esa cosa. Creo que todos íbamos mal, tanto como para que uno de mis primos cayera de su moto en plena ruta. Rápido nos bajamos para auxiliarlo, viendo detrás de él, lejos pero acercándose en la oscuridad, aquel maldito espectro. Y como si aquello fuera la causa, la moto de mi primo no quiso encender. Al final terminó llevándose el otro primo en la suya. Ya por la mañana, en caso de seguir ahí, iríamos a recogerla. Desde aquel día no hemos vuelto por aquellos rumbos. Y es que nuestro miedo no hizo más que intensificarse cuando nos enteramos de que comenzaron a haber desapariciones en la zona, tal vez provocadas por esa cosa o algo más. Como haya sido, el tema incluso se volvió tabú entre nosotros. No queremos saber nada, ni mucho menos volver a encontrarnos con aquel espectro descarnado. Debo comenzar diciendo que soy fan de tu trabajo. Suelo viajar mucho en transporte público, por lo que normalmente dormía durante el trayecto. Ahora, tu podcast me acompaña en cada viaje.
Sin más, mi nombre es R y soy de Costa Rica. Quiero relatar a la comunidad mi encuentro con una criatura extraña. Aclaro desde ya que no estoy seguro si aquello era un nahual o skinwalker. Algo me dice que se trató de algo diferente. Ya entenderán por qué. Debo decir que por aquí se acostumbra la siembra de café, y al venir de una pequeña comunidad del sur, esta era la única entrada de dinero en todo el año para mi familia, por lo que desde muy temprana edad me vi en la obligación de ayudar en la recolección de café en un pequeño terreno que le pertenece a mi padre. No nos daba mucho, pero sí lo suficiente para alimentarnos. Un día, como todos, estábamos mi padre, hermano y yo, en ese entonces de unos 11 años, trabajando con nuestras canastas en el terreno. Al cabo de unos minutos, después de recibir una llamada, mi padre nos comentó que debía retirarse un rato para atender un asunto. Mocosos, me tengo que ir, me surgió una emergencia. No los quiero de vagos, que no voy a tardar. Mi hermano de 17 años asintió y siguió trabajando. Yo, por otro lado, sabía que era mi oportunidad para irme a jugar un rato, pues desde arriba del cafetal podía ver el camino por donde se iría y regresaría mi padre. Solo bastaba estar al pendiente para que no me descubriera. Después de asegurar que mi padre se fue, procedí a quitarme el canasto e irme hasta arriba del cafetal. Cuesta arriba, pues, cabe decir, es una loma que conecta con una montaña, una tierra sin trabajar, o tierra de nadie, como le decimos por aquí. Aquí debo explicar un poco. Los cafetales se separan por calles, que es el espacio entre una línea de plantas de café y otra. Dicha calle se sigue para recolectar el café sin tener que quebrar las ramas. Así que, desde días anteriores, había visto un árbol caído en lo más alto de la loma, y sin nada mejor que hacer, me encaminé hacia el árbol para jugar un rato. Todo normal. Estuve 30 minutos jugando, yendo de un lado del tronco al otro, haciendo cualquier cosa que me pareciera interesante. Hasta que, repentinamente, empecé a escuchar pasos viniendo hacia mí. No me extrañé. Después de todo, era común escuchar animales andando cerca, pues uno, al estar de pie por mucho tiempo recolectando café, no hace mucho ruido y los animales muchas veces no se percatan de nuestra presencia. Gracias a ello, más de una vez los he visto pasar muy cerca, rumbo a la montaña, en su mayoría animales pequeños como armadillos o roedores. Si hay mala suerte, hasta chanchos de monte te puedes encontrar. Consciente de esto, como buen granero me quedé quieto y escuché para saber que se acercaba y actuar en consecuencia. Se distinguía claramente un paso detrás de otro, un sonido que solo algo que caminara a dos patas podría hacer. Además, se escuchaba como si el suelo se resistiera a él, por lo que sería demasiado pesado. Lo que fuera aquello venía de arriba de la montaña, de la tierra de nadie. Me apresuré a subir la cabeza sobre el tronco e intenté ver de qué se trataba, pero no pude, pues repentinamente mi cuerpo estaba paralizado. Comencé a temblar y sudar frío. Mi instinto, a la corta edad de 11 años, me gritaba, me imploraba que no viera por más que quisiera. De pie en el tronco, con la cabeza agachada, inmóvil, todo lo que pude hacer fue escuchar cómo aquello se acercaba. Los segundos me parecieron horas, hasta que eventualmente escuché y supe que solo faltaba un paso para tener enfrente a esa cosa. Mi última esperanza era que en verdad fuera un animal que, al percatarse de que era una persona, huiría asustado, como ya había pasado antes. Me convencí de que era un animal y comenzaba a sentirme mejor, hasta que, a los pasos, se unió el sonido de pezuñas. Esa cosa tenía pezuñas en lugar de pies, pezuñas grandes por lo que escuchaba, como las de un toro. Alcé la mirada en reacción, intentando ver sus cuatro patas, mas en su lugar, lo único que vi fue un par de piernas humanas, solo en forma, pues un pelaje negro las cubría completamente. En shock, volví a quedarme quieto sin mover un solo músculo, resignado a lo que me pasaría.
Repentinamente y ante todo mal pronóstico, esa cosa giró abruptamente para tomar camino de vuelta, cuesta arriba hacia la montaña. A pesar de ello, seguí sin moverme, quién sabe por cuánto tiempo, hasta que escuché los gritos de mi hermano llamándome. Me lancé corriendo hacia él, con tanto miedo que incluso me oriné, mientras intentaba desesperadamente llegar a él. Apenas me vio, me regañó por haberme quedado demasiado tiempo atrás. Al ver mi rostro, hizo silencio, preguntándome qué había pasado. Intenté decirle lo que vi, pero las palabras no salieron. Simplemente tras vomitar, caí de rodillas llorando. Mi hermano claramente se asustó. Rápido se quitó la canasta llevándome a rastras a la troja, una caseta con techo. Ahí sí logré decirle lo que pasó. Sin embargo, él pensó que mentía, creyendo que solo lo había inventado para que no me regañara. Tras limpiarme volvimos a casa. Él le contó a mi madre lo que pasó, y como lo esperaba, tampoco creyó lo que dije, mas sí se preocupó por el hecho de haber vomitado, además de tener fiebre durante unos días. Cuando finalmente me compuse, volví al trabajo, pero siempre junto a mi hermano o padre, sin alejarme más de 10 metros de ellos. Está de más decirlo, pero esta ha sido la peor experiencia de mi vida. Aunque con los años he pasado por más situaciones extrañas en aquel cafetal, nada, absolutamente nada se le acerca a lo que viví esa tarde. Comunidad, si el video les ha gustado, por favor suscríbanse. Eso me ayuda a continuar con más y mejor contenido. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Gracias a ellos y a todos ustedes, es posible este proyecto llamado Voces del Abismo. Nos vemos en el siguiente video.